Buenas, entonces este es el segundo video de la materia tipografía 1. Bienvenidos de nuevo, hace 12 minutos que no nos vemos. Vamos a empezar a ver ahora un poquito de historia de tipografía para ver cómo la letra nace, de dónde la letra nace, para convertirse luego en letra, en caligrafía y finalmente en nuestros tiempos en tipografía. Bien, voy a compartir pantalla. Vamos a avanzar un poquitito. Bueno, si estuviéramos en clase, estaría bueno que ustedes se pudieran tomar 5 minutos para hacer una definición de tipografía, pero no la vamos a tener. Lo que sí es importante, y es que hoy, sin quererlo, todos los que usamos computadora nos hemos vuelto obligatoriamente tipógrafos. ¿Por qué? Porque trabajamos con tipografías, vamos eligiendo variantes tipográficas, vamos cambiando los tamaños, es decir, vamos modificando, digamos, escritos a través del uso de estos glifos. Es indispensable, por lo tanto, conocer la historia con lo que estamos trabajando para educar nuestro criterio y así, el día de mañana, generar correctas piezas de diseño a través de la tipografía. Esta primer parte de tipografía que vamos a ver nosotros por aquí no es absolutamente toda la historia de tipografía, porque tendríamos que remontarnos desde el año 10.000 a.C. hasta el año 3.000 a.C. y después hubo algunos hitos que llegan al nacimiento de la tipografía en el siglo XV con Gutenberg. Entonces, si nosotros viéramos la historia como una espiral, vamos a ver la colita de la espiral solamente hoy. Bueno, bibliografía que se usó para hacer este trabajo: un libro de Frutiger, un libro de Baines, un libro de Blackwell y un libro de John Kane. El de John Kane y el de Montesinos son bibliografía básica. Lo que sí nos interesa, y no sé si ya los habré mareado, pero es para que no se me duerman, piénsenlo así, es que la letra, digamos, la protoescritura, nace como pictograma en el cual había una destreza manual, una capacidad intelectual y un esfuerzo y una motivación del hombre por querer comunicarse con un otro. Después tenemos, digamos, en el avance de la historia, cuando nacen las primeras civilizaciones, las primeras ciudades-estado, tenemos los egipcios, tenemos los sumerios, todos los pueblos de la Mesopotamia. Tenemos esta nueva invención que son los ideogramas, que muestran una misma forma de dibujar algo para representar un concepto. Entonces acá ya prevalece la esquematización, la fonetización, todo le vamos a decir a la cosa de la misma forma, y la capacidad de crear un código fonético. Después pasamos a escrituras analíticas, en las cuales encontramos como antecedentes a nuestro alfabeto, que es como el bisabuelo de nuestro alfabeto, el alifato, ¿no? El alifato, que es un sistema de escritura analítica y en el cual todavía, por estos pueblos de Mesopotamia, no habían inventado las vocales. Simplemente hacían acentos para representar lo que seguía después de una consonante. Finalmente llegamos al alfabeto griego, que no desarrollan sí vocales, pero no todas. Y después llegamos al alfabeto latino, que tienen todos los caracteres que utilizamos hoy en día. Bueno, si nosotros pensamos en el hombre en una cuestión evolutiva, desde, digamos, el mono, pasando por el Homo habilis y hacia el Homo erectus, vamos a ver que así como el hombre va evolucionando, el alfabeto también ha ido evolucionando conforme la capacidad intelectual y el desarrollo del cerebro del hombre, que también va de la mano con el desarrollo de la capacidad bucal del hombre. El hombre primero tuvo que dejar de desgarrar cosas con la boca para desarrollar una capacidad bucal y lingual que le permite producir esta variedad de sonidos que nosotros producimos hoy en día. Bueno, y pasamos entonces de un pictograma a un ideograma y de
un ideograma al alifato y del alifato al alfabeto. ¿De qué estamos hablando más específicamente? Entonces, en un pictograma lo que se necesita es destreza manual, una capacidad intelectual y el esfuerzo por comunicarse, como ya lo habíamos dicho. De acá nosotros tenemos en un momento de la historia que por lo general se hacían dibujos y en otro momento que pasamos a llamar un momento de escritura. ¿Qué es lo que se hacía con el arte rupestre? Se hacía un trazo icónico, imitativo, digamos, de la realidad que se estaba viendo. Y, por otra parte, luego se pasa a un proceso mucho más complejo, ideográfico inicialmente y después analítico, en el cual cada esquema o cada glifo representa solamente un sonido que es carente de significado en sí mismo, que pasamos a un trazo esquemático y abstracto. Entonces el trazo es el producto del gesto y de la voluntad del hombre prehistórico. ¿Por qué? Por congelar el momento. Más o menos pensemos en esa época el hombre de la edad de piedra que tenía que comunicarse con los suyos, pero que también empieza en un momento a decir, bueno, si yo logro dibujar algo, de alguna forma voy a poder comunicarme, pero también de alguna forma tomaban estos dibujos que se hacían como de forma mágica, premonitoria. Si yo dibujaba un búfalo o un chancho, un cerdo o una vaca, de alguna forma estaba diciendo, si yo lo dibujo, esto va a suceder. O sea, ellos lo que querían era cazar una vaca, entonces primero la dibujaban. Bueno, vamos a adelantar un poquito acá y bueno, lo que sí podemos decir es que pese a su compleja evolución, los caracteres nunca se van a liberar del potencial lingüístico y gráfico que alentó sus orígenes y estas representaciones gráficas espontáneas que se pueden ver por ejemplo en la Cueva de las Manos en el sur, evolucionaron en sociedades más complejas. Al hombre le parecía prácticamente mágico el hecho de ver que podía dejar impresa su marca en otro material. Era como congelar el momento. Y la historia de la letra revela la lucha del hombre a través de su evolución para lograr pensar, lograr explicarse y apropiarse del mundo, lograr retener y fijar cosas huidizas. Yo te doy, por ejemplo, un número de teléfono, vos lo vas a anotar. De tener todo eso en un tiempo y espacio inmediato y luego volver a recrearlo. Como hablamos en la Cueva de las Manos, el hombre prehistórico recibiría el entorno de su mano y de su propia sombra proyectada para inmovilizarla y conservarla. Luego vienen momentos de sociedades más avanzadas en el cual vamos a poner acá un parate. Denme un ratito. Uy, creo que se me bloqueó todo esto. Bueno, si se me bloqueó el videito, puede que sí. Bueno, pero luego sigue un momento en el cual vienen sociedades más avanzadas. No vamos a ver el video porque los tiempos son tiranos. Pero bueno, nosotros pasamos de un hombre nómada, de un hombre que no tenía casa, de un hombre que iba cazando y a medida que los animales iban corriendo, digamos, por cuestiones climáticas, el lugar los iba persiguiendo, a un hombre que se queda en su casa y que puede cosechar. Entonces, empieza a hacer uso de la tierra y el cultivo en pequeñas parcelas, asentamientos agrícolas, y estos primeros pueblos se desarrollan en climas medianamente templados y que tenían irrigación del suelo a través, digamos, de suelos ricos como lo de la Mesopotamia. Y acá empieza a crecer lo que sería la escritura ideogramática, es decir, que yo dibujo objetos, pero esos objetos significan algo más que esos objetos en sí mismos, sino cuestiones como frialdad, como algo casero, como amor, etc. Estamos hablando más o menos de esta zona. Y en el 3400 a.C., o sea, 3400 años antes de que llegue Cristo, se desarrolla la escritura cuneiforme, que es aceptada como una de las formas más antiguas de la expresión escrita. El cuneiforme se escribió originalmente sobre tablillas de arcillas húmedas mediante un tallo vegetal biselado en forma de cuña y de ahí que viene su nombre. Luego tenemos otras civilizaciones. Ya si salimos de Sumeria y vamos a Egipto, tenemos la civilización
egipcia que inventó tres tipos de escrituras: escritura jeroglífica, escritura hierática y escritura demótica. Es decir, ellos tenían un tipo de escritura más codificada para el clero, por ejemplo, que era la jeroglífica, la escritura hierática, que era escritura para sacerdotes, y la escritura demótica, que era escritura para todo el pueblo. No todo el pueblo, sino la gente que más o menos sabía leer, y que esta escritura ya va haciendo una correlación con lo que sería nuestro sistema alfabético, una escritura más sintética, por así decirlo. Entonces la escritura demótica parecía la más fácil de aprender, pero al tener tantos símbolos, al tener más de 25.000 símbolos, era una escritura que uno tenía que aprenderse cada uno de esos símbolos. Imagínense si nos cuesta a nosotros aprender 27, 25, 26 letras, lo que será aprenderse todos esos símbolos. En el 1500 los sacerdotes egipcios desarrollaron una escritura hierática, que es una simplificación de los jeroglíficos, digamos, y más fácil de escribir, ya que no se hacía, digamos, sobre relieve, sino que se hacía sobre temas religiosos, pero sobre papiro. El papiro se sacaba de las cañas que crecían a lo largo del Nilo, que crecen todavía. Esta escritura contiene, además, en el 500 se desarrolla una escritura demótica o del pueblo. ¿Cómo nosotros podemos descifrar los jeroglíficos? Porque en 1799 un francés que se llama Houssard, cuando estaba en la época de Napoleón, descubrió que había un decreto escrito en 3 idiomas. Y esto se llamó Piedra de Rosette. Estaban ellos en el medio del desierto y encuentran un escrito. En este escrito había algo escrito en griego, que es un lenguaje que nosotros podemos descifrar. Después, en esta misma Piedra de Rosetta había escrito algo en demótico y lo mismo traducido en egipcio. Fíjense la cantidad de caracteres que llevaba uno. Entonces acá un carácter significa más o menos como 3 o 4 líneas de estos, ¿no? Un dibujito de esto significa 3 o 4 líneas de esto y 2 de esto. Entonces esto es más extenso, pero es más fácil de comprender porque los signos se van repitiendo, y acá cada uno de estos signos pertenecen a ese repertorio de 50.000 signos que había para esa época. Bien, entonces, luego de esto vamos a un sistema alifático, que es un sistema cerrado de escritura analítica, que lo desarrollaron los pueblos mesopotámicos, y en el cual se desarrolla un proceso de acrofonía. Esto se lo van a preguntar en el parcial, así que aprovechamos para verlo. ¿Qué significa acrofonía? La acrofonía es un proceso por el cual se toman signos pictográficos y se los traducen a su idioma, a la palabra al que el signo hace referencia. Para esto hay que poder fonetizar, es decir, pronunciar, tener una capacidad bucal y, digamos, para producir sonidos, codificar esos sonidos y hacer una difusión de esto y implementar un sistema en el cual se dice, bueno, el sonido A solamente se va a hacer con esta letra que se va a llamar A. En ese momento en realidad se llamaba alfa. Bueno, entonces nosotros acá tenemos ejemplos de cuneiforme, y para que nos situemos más o menos en tiempo, tenemos en el 5000 a.C. los primeros asentamientos sumerios en Mesopotamia, y lo mismo sucedía en Egipto con el jeroglífico. En el 3500 se hace la invención de la escritura, y la invención, fíjense ustedes cómo en paralelo estas cuestiones que hacen avanzar a la humanidad, en lo intelectual la escritura y en lo físico la rueda. Y en el 1800 esta cuestión de organización de la sociedad se inventa, se escribe el código de Hammurabi, esta cuestión de ojo por ojo, diente por diente, que es escrito en cuneiforme y se pone en una lápida enorme y impartía penas para quienes hacían crímenes. Y lo que hablamos de este proceso de acrofonía es que, por ejemplo, la letra A venía de alfa y que significaba buey. La letra B viene del dibujo que ellos hacían para simbolizar una casa. La letra C era lanzar un palo a alguien,
alguien te estaba robando algo, un animal que venía y te quería saquear tus cultivos. La letra D era una puerta, fíjense que en ese momento la gente vivía en chozas. La letra E era una ventana de esa casa rudimentaria. Entonces eran todos estos artefactos que el hombre había inventado, o que, digamos, o partes del hombre, o elementos que existían. Por ejemplo, la M viene del agua, porque seguramente ellos habrán dicho agua, digamos, con alguna letra, digamos, con algún sonido que empiece similar a la M. Y de ahí, todos estos elementos se transforman en letras. Todos estos elementos y significantes se transforman en letras. La letra, el sonido SH, que hoy, digamos, ya no existe como sí, significaba diente. O sea, hacía alusión a los dientes. Obviamente los dientes los teníamos partidos porque los usábamos para desgarrar. Bueno, ¿qué sucede con estos pueblos? Estos pueblos que estaban en Sumeria, en la parte de Biblos, de Sidón y de Tiro, tienen contacto para comerciar, como eran turcos, tienen contacto para comerciar sus textiles, para comerciar especias, con estas civilizaciones que tenemos acá. Y dentro de acá tenemos a Grecia. Entonces, cuando entran en contacto con la civilización cretense, así como coronavirus, le pasan el coronavirus, pero ellos hacen la versión 2 del coronavirus, que pasan de un alfabeto, de un alifato, perdón, que no tenía vocales, a un alfabeto que sí tenía vocales. Y de ahí es que nace el alfabeto o los inicios de nuestro alfabeto. Acá tenemos los turcos que se venían embarcando, ¿no? Y que tienen contacto con, digamos, esta civilización griega. Entonces, ¿el alfabeto qué es? Son signos con valor consonántico de las consonantes, la B, la C, la D, y vocal, la A y la E, la I, la O y la U. Y se genera una organización de los caracteres en Grecia. ¿Por qué? Porque en Grecia ellos, digamos, tenían una cosmovisión del mundo y ellos pensaban que los dioses estaban en el cielo y en el cielo veían, digamos, las estrellas y dentro de las estrellas trataban de ordenar las estrellas y líneas imaginarias para ver las estrellas y pensaban que ahí estaba la belleza del mundo y que la belleza del mundo se encontraba en esa geometría que ellos tenían que descifrar. Entonces le aportan geometría a las letras. Esto es lo que quería decir, perdón, lo estoy mareando, es antes, digamos, como un modo de ejemplo, para el alifato esto significaría puede leer esto. Para nosotros hoy, en la civilización occidental que usamos el alfabeto, puede leer esto, se escribe así, con las vocales de por medio. Entonces, un alfabeto es una serie de signos sobre los que existe primeramente un consenso cultural para representar sonidos específicos y las palabras surgen de las dos primeras letras del alfabeto griego, de alfa más beta. Bueno, yo creo que por hoy esta cuestión de introducción a lo que sería el alfabeto y la historia de nuestra letra es suficiente. Ahora vamos a pasar a ver lo que es el trabajo práctico, para lo cual les voy a estar enviando además una consigna para que la próxima clase que nos veamos ustedes traigan las herramientas que tienen que traer. Nos vemos, chau chau.